Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas, abriendo puertas al conocimiento legal, una inmersión en el derecho de las obligaciones. En episodios pasados habíamos hablado acerca de los hijos de crianza, secretos del contrato de depósito bancario. Además, habíamos explorado temas relacionados con datos personales y el derecho civil. En este cuarto episodio traemos un nuevo tema para revisar y en este caso es sobre el contrato de vivienda urbana en alquiler. Y vamos a revisar diferentes temas que van más allá de lo contractual. Aunque parezca tradicional, es un contrato que sigue siendo de gran interés y de gran uso en nuestra sociedad. Entonces, bienvenidos nuevamente a Perspectivas Jurídicas. Bienvenidos a nuestro podcast, Vivienda Urbana en Alquiler, más allá del contrato. Imagínate que estás a punto de firmar un contrato que te permitirá tener un techo sobre tu cabeza por los próximos años. ¿Crees que sabes todo lo que necesitas saber? En un mundo digital donde la información está al alcance de un clic, los contratos de arrendamiento se han vuelto más complejos que nunca. Hoy vamos a desentrañar los misterios de este acuerdo que rige nuestras vidas y cómo las tecnologías de la información están redefiniendo la relación entre arrendadores y arrendatarios. Hoy nos acompañan Daniela Hernández. Cordial saludo, estimados oyentes. Soy la investigadora principal de este podcast. Santiago Cano. Buenos días, queridos oyentes. Soy el coordinador de este proyecto. Caterina Praes. Buenos días, queridos oyentes. Me corresponde el rol de guionista. Y quien les habla, su presentadora Sofía Ramírez. Y más adelante tendremos un invitado especial, el doctor Wilson Andrade. Es un gusto para nosotros ser quienes te informan desde los beneficios hasta los riesgos al momento de efectuar un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. En este podcast realizaremos un análisis en profundidad del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, haciendo especial énfasis en las obligaciones recíprocas de arrendadores y arrendatarios, así como los mecanismos legales disponibles para hacer valer estos derechos. A través de una entrevista con un experto en la normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina, ofreceremos una visión panorámica de esa figura jurídica, identificando sus fortalezas y debilidades. Entrando un poco en materia, Santiago nos comentará un poco sobre dos situaciones que se presentan masivamente dentro de este tema. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy les traigo dos situaciones que son las que con más frecuencia se presentan dentro de estos conflictos. Número 1, tenemos el conflicto de interés. Según lo que nos dice la Función Pública de Colombia, es cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. Esto quiere decir que en el servicio civil colombiano busca beneficiar a la sociedad, pero en ocasiones los intereses personales de los servidores públicos entran en conflicto con ella. A esto se le llama el conflicto de interés y puede ser una cuestión ética. También tenemos el incumplimiento de contratos. En la ley colombiana, el incumplimiento de contratos está sancionado. Aún así, se presenta demasiado. Esto pasa cuando las obligaciones pactadas en un contrato no se cumplen correctamente. Esto tiene muchas soluciones. Número 1. Citar a conciliación para llegar a un acuerdo. Número 2. Exigir una entidad judicial para la resolución de un contrato. Y por último, solicitar la indemnización de prejuicios. La legislación colombiana cobija el incumplimiento de contratos. Principalmente en el Código Civil tenemos artículo 1494, fuente de las obligaciones. Artículo 1495, definición de contrato o convención. Título cuarto de las obligaciones, condiciones y modales. Artículo 1546, condición resolutoria tácita. Título 5 de las obligaciones a plazo. Título 12 del efecto de las obligaciones. Y por último, artículo 1613, indemnización de prejuicios. Muchas gracias, Santiago. A continuación, daré paso a la normatividad vigente que será expuesta por Daniela. A modo de explicación, plantearé un caso hipotético. Un joven profesional alquila un apartamento en una zona céntrica de una gran ciudad.
El contrato se firmó por 1 año y todo parecía ir bien los primeros meses. Sin embargo, a mitad del contrato, el arrendador decide aumentar el valor del alquiler sin previo aviso, argumentando un incremento en los costos de mantenimiento del edificio. El arrendatario se niega a pagar el nuevo valor, considerando que no existe una cláusula en el contrato que permita este tipo de aumento. La Ley 820 del 2003, que regula los contratos de arrendamiento en Colombia, no establece una obligación automática de actualizar el valor del alquiler. Sin embargo, permite que las partes acuerden en el contrato una cláusula de actualización, indicando el mecanismo y la periodicidad con que se realiza este ajuste. Posibles acciones del arrendatario. El arrendatario puede negarse a pagar el nuevo valor, respaldándose en el contrato original. Puede presentar una queja ante la entidad competente, la alcaldía o la superintendencia, o iniciar un proceso judicial. Si el conflicto persiste, el arrendatario podrá solicitar la terminación del contrato por incumplimiento del arrendador. A continuación, hablaremos de segmento educativo desglosando los conceptos, la Ley 820 del 2003, capítulo 2, formalidades del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. En el artículo 5, término del contrato, nos dice que el término del contrato de arrendamiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, se entenderá por el término de 1 año. Esto quiere decir que cuando usted firma un contrato de arrendamiento, debe especificar el término del contrato. Si no lo hace, se considerará que el contrato tiene una duración de 1 año. Capítulo 3. Obligaciones de las partes. Artículo 8. Obligaciones del arrendador. Dispone que el arrendador debe entregar el inmueble en buen estado, mantener los servicios y cosas conexos y suministrar copia del contrato a las partes. Si no cumple con esas condiciones, puede ser sancionado. Artículo 9. Obligaciones del arrendatario. El arrendatario debe pagar el precio y el arrendamiento, cuidar el inmueble, pagar servicios y expensas comunes y cumplir normas de propiedad horizontal. Capítulo 5. Subarriendo y cesión del contrato. Artículo 17. Subarriendo y cesión establece el arrendatario no puede ceder el arriendo ni subarrendar sin autorización expresa del arrendador. Ahora bien, presentaré una comparación sobre mitos y realidades que se presentan al diario vivir de la sociedad. Como mito tenemos: el arrendador puede entrar a la vivienda cuando quiera. La realidad de esto es explicar el derecho a la intimidad del arrendatario y las condiciones para que el arrendador pueda acceder a la vivienda. Un mito: el arrendatario puede realizar cualquier modificación a la vivienda. La realidad de esto es detallar las restricciones y consecuencias de realizar modificaciones sin autorización. Un mito: el arrendador debe aumentar el alquiler sin previo aviso. La realidad es explicar las condiciones para aumentar el alquiler y el tiempo mínimo de preaviso. Gracias. Es muy importante lo que nos acabas de comunicar, Daniela. Muchas gracias. Para ir concluyendo, daremos paso al doctor experto en este tema, Wilson Neftalí Andrade, jefe del área de Derecho Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene título profesional como abogado, comunicador social, con especialización en Derecho Laboral, Individual y Colectivo. Profesional en docencia para la educación superior, en Derecho Comercial y maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Nuestra guionista Catherine será la encargada de abordar una serie de preguntas al doctor, correspondientes al tema del día de hoy. Bienvenidos, doctor Wilson y Catherine. Buenos días, doctor, bienvenido. Espero que se encuentre muy bien. A continuación procederé con las preguntas. Como primer interrogante tenemos: ¿por qué es necesario que el contrato de arrendamiento en vivienda urbana conste por escrito? Bueno, muy buenos días. En primera instancia, es importante, de acuerdo a lo que establece la Ley 820 del año 2003, para que haga plena prueba en contra
de ese deudor, y en ese momento se convertiría en el arrendatario. Y entonces, en últimas, todos los documentos y todas las parte de la cláusula deberá estar por escrito, precisamente para que en el momento en que se presente contingencia, litigio o desaveniencia entre las partes, digamos, se pueda iniciar de una forma mucho más fácil el proceso, porque de lo contrario deberé buscar preconstituir la prueba, ya sea ante notario público o a través de interrogatorio de parte, y esto haría un poco más largo el proceso de restitución de inmueble arrendado. Gracias, doctor. Como segunda interrogante tenemos, ¿cuáles son los principales conflictos que se evidencian dentro de la celebración del contrato de vivienda urbana? El principal de ellos, doctora Catherine, es el incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento. Las personas lastimosamente en algunos casos pierden el empleo, como sucedió en tiempo de pandemia, y ello traía consigo el hecho de incumplir en el pago de las obligaciones propias de los contratos que habían celebrado con anterioridad. Y el primero entonces sería el tema del no pago. El segundo, el haber dado al inmueble un destino distinto, es decir, cuando yo busco un contrato de arrendamiento de vivienda urbana y después inicio algún tipo de negocio en el inmueble, o también cuando se da el tema del subarrendamiento, que lo establece precisamente la ley 820 del año 2003, en razón a que esas personas que le alquilan a otros, es decir, subarriendan el inmueble, sin la autorización por parte del arrendador o propietario del inmueble. Pues también en esos casos sería, digamos, objeto de controversia. Y para citar otra es el tema de la desaveniencia en cuanto a las obligaciones propias del contrato. En algunos casos vemos que el arrendador hostiga continuamente a ese arrendatario, tratándolo mal, dando espectáculos públicos en vía pública, es decir, buscando el tema de las vías de hecho. Entonces ese maltrato del cual es víctima el arrendatario también en últimas da consigo a esos conflictos. Entonces, págueme el arrendamiento, pero no lo hace conforme a lo que establece la ley, a través precisamente de una constitución en mora, sino que lo hace en forma verbal y muchas veces sin el miramiento del debido proceso, artículo 29 de la Constitución. Entonces, digamos, esos tres aspectos son los más importantes al momento de presentarse conflicto entre las partes que han celebrado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Gracias. Como tercer interrogante tenemos, ¿qué consejos brindarías a los arrendadores y arrendatarios para evitar malos entendidos y conflictos durante un proceso de arrendamiento? El más importante de ellos es el conocimiento pleno de cuáles son las cláusulas que van a entrar a regular la relación jurídico-procesal, es decir, todo lo relacionado con las condiciones del contrato, y que ellos se sienten y no que simplemente el arrendatario, por el afán de alquilar un inmueble, lo acepte en forma inequívoca. Recordemos que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, un contrato oneroso, y que ese contrato como tal debe ser conocido por las partes previo a la firma del mismo. Entonces, que cada uno de ellos conozca precisamente el cuerpo del contrato, que conozcan las condiciones contractuales, que analicen en última si en algún momento el arrendatario quizá va a incumplir en ese contrato de arrendamiento, y que pueda hablar libremente con el arrendador y decirle: mire, para efectos de evitar el incumplimiento del contrato, lleguemos a un acuerdo, yo desocupo con tiempo, en razón a que, ejemplos, se están presentando problemas de orden económico, problemas de tipo personal por parte del arrendatario, y esto para dar por terminado de común acuerdo las obligaciones propias suscritas en el contrato de arrendamiento. Pero no, la gente espera muchas veces, Catherine, ya al final del contrato como tal, o al incumplimiento por parte de una de las partes para, digamos, dar precisamente este tipo de soluciones, pero deberían ser previamente, antes de que susciten los problemas, precisamente para que las partes se pongan de acuerdo y lo puedan finalizar, ¿por qué no?, a través de los métodos alternativos de solución de conflictos. Gracias, doctor. Cuarto interrogante, ¿qué mecanismos legales de solución de conflictos existen en caso de disputas relacionadas con el contrato de arrendamiento? Bueno, la primera y la más importante es buscar la audiencia de conciliación. Establece la ley 2220 del año 2022 en lo relacionado con la citación que hace ese convocante, que es el arrendador en algunos casos, o el arrendatario, porque recordemos que
cualquiera de las partes puede citar audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo previo frente a un posible conflicto. La otra podría ser la amigable composición, también en últimas determinado de la ley, buscar al juez de paz. El juez de paz hoy en día es una figura preponderante en estos aspectos relacionados con el contrato de arrendamiento, de vivienda urbana. Pero lastimosamente la gente que es convocada al mismo muchas veces omite la participación y allegarse a la audiencia de conciliación porque prevén o creen que no es algo con mayor fuerza de ley, pero sí lo tiene. Y por último, precisamente, es buscar dialogar, porque pues si así como al momento de celebrar el contrato pudimos hablar, porque al momento de que se presentan las controversias no podríamos hablar, creo que es el más importante de todos. Pero si hablamos de la parte normativa, sería la audiencia de conciliación previa a presentar cualquier tipo de conflicto, de acuerdo a lo que establece nuestro Código General del Proceso. Gracias, doctor. Para finalizar, ¿qué función tiene el inspector de policía cuando se presenta un conflicto entre las partes involucradas? De acuerdo a lo que establece la Ley 820 del año 2003, que vino a modificar la Ley 56 del año de 1985, tiene la posibilidad de que una vez el juez de conocimiento haya determinado el incumplimiento por parte ya sea del arrendatario, buscar precisamente la restitución del inmueble a través de la orden de policía, donde esa persona va a ser desalojada del inmueble en razón al incumplimiento grave de sus condiciones, tales como el pago de canon de arrendamiento, el tema de subarrendamiento, el tema de darle, digamos, al inmueble un destino distinto. Entonces, en estos casos, precisamente a través de la orden que emana por parte del juez de conocimiento o por parte del juez civil municipal, este deberá darle la orden al inspector para que busque precisamente la restitución o el desalojo de dicho inmueble, todo con ocasión de hacer la devolución del mismo al arrendador y así poner fin, digamos, al conflicto que se presenta entre las partes arrendador y arrendatario. Muchas gracias, doctor. Para finalizar con la interacción con el doctor, queremos agradecerle por aceptar nuestra invitación a este podcast y por compartirnos sus conocimientos que son de gran ayuda para nuestra investigación. Gracias, doctor. Estamos siempre prestos a brindar asesoría, porque digamos que lo más importante en estos aspectos es que cuando conocemos la ley, conocemos nuestros derechos. Y hemos llegado al final. Queremos agradecerles por acompañarnos en este episodio tan interesante sobre el contrato de arrendamiento y vivienda urbana en Colombia. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y valioso para sus vidas. Antes de despedirnos, queremos dejarles algunas recomendaciones para que tengan en cuenta al momento de realizar un contrato de arrendamiento. Asegúrense de tener un contrato escrito y detallado. Conozcan sus derechos y obligaciones como arrendadores o arrendatarios. Establezcan mecanismos de resolución de conflictos. Y lo más importante, consulten con un abogado si es necesario. Esperamos que estas recomendaciones les sean útiles. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.